estar más o menos ubicados, para que nos entendamos cuando vayamos hablando, la mayoría estuvo, digamos, la clase pasada cuando hablaban, que les presentó el ejemplo en el tema del tren. Sí. ¿Se acuerdan, digamos, cuál era la, como para, no sé si todos estuvieron acá, para que sigamos la clase de lo que vamos a hablar hoy? ¿De qué se trataban estos ejemplos? Bueno, para ilustrar la teoría del consecuencialista, el profe plantea un dilema moral. Y consistía en que cada uno de nosotros tomáramos una decisión respecto del rumbo que tomaba un tren. Si elegíamos que el daño que ocasionara el tren fuese sufrido por una sola persona o por 5 personas. Ese es un aspecto cuantitativo del consecuencialismo. A lo mejor corrigen eso y yo lo estoy diciendo mal. Y después el profe fue agregando aspectos cualitativos, porque, por ejemplo, le asignó a uno de esas personas que estaban en la vía del tren la calidad de madre, por ejemplo, y en ese caso ya cambiaba, nuestra intuición y nuestra respuesta cambiaba, y ya preferíamos que el tren tomara otro rumbo. Eso respecto al dilema moral del tren. Bien, y había, ¿se acuerdan que había 2 ejemplos que veíamos con el tema del tren? ¿Vieron los 2? Vimos 3. Vimos el de la mochila, el chico Sí. de la mochila. Bien. ¿Y ustedes cuál era la opinión sobre eso? ¿Qué les generaba más? O sea, ¿qué sensaciones generaba o qué intuiciones generaban en relación a esa Y la situación? mayoría no quería empujar a la persona, pero sí hubieron jalado La palanca. Bien, vale. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Y cuál es la idea, digamos, si tuviésemos para entender ahora también lo que vamos a presentar en términos técnicos, digamos, cuál era la idea principal que defendía el consecuencialismo? ¿Se acuerdan que eran teorías que hablaban había 2 elementos que estaban en juego en estas del deontologismo y el consecuencialismo? Lo bueno y lo correcto. Exacto. Y estas dos teorías disienten respecto a esta conexión entre lo bueno y lo correcto. El consecuencialismo dice que lo bueno está supeditado a lo correcto. ¿Qué significaría eso? O sea, esta idea, cuando ustedes tenían en juego las vidas, digamos, ¿se acuerdan que si la idea de ser consecuencialista era de algún modo, hacían una especie de cálculo? Decían, bueno, hay 5 y tenemos 1, en definitiva, ¿y qué era la idea de lo bueno? O sea, ¿a qué se refería lo bueno, lo que es considerado bueno? Aquella opción que mejor fomentaba los valores. La idea de lo bueno es los valores que yo quiero que existan en el mundo, las propiedades que existan en el mundo. Por ejemplo, el tema de la vida, ¿no? Entonces, a mí me importa la vida, entonces según el consecuencialismo, esta idea de fomentar, digamos, que haya la vida en el mundo, en un sentido, digamos, dicho de algún modo. Entonces, cuando yo básicamente actuaba salvando a 5 y, digamos, en definitiva, se produce la muerte de 1, en definitiva, estoy, digamos, maximizando, y venía esta idea de maximización de lo bueno, del bien, estoy maximizando lo que es bueno, entonces estoy maximizando la vida. Entonces esa sería la conducta, en definitiva, correcta, ¿no? Esperen que pasamos. Voy a checar porque si no me lento. Bien, entonces como la idea principal que más allá de las cuestiones, digamos, técnicas que vieron esta cuestión de la opción, de los pronósticos y demás, en términos generales era esta idea de, bueno, cuando el consecuencialismo le va a interesar la cuestión de las consecuencias que tienen las acciones, digamos, las consecuencias que tienen las acciones. En cambio, no se ve nada. En cambio, digamos, lo que va a hacer el deontologismo es la pregunta. ¿Se acuerdan que veíamos como esta presentación general que se presenta como, de algún modo, un poco más como frases de esto de, bueno, lo correcto es anterior al bien, y después teníamos el consecuencialismo que decía es lo que maximiza el bien? Entonces,
términos, uno lo puede presentar en términos generales y ahora lo importante es, bueno, pero ¿qué se sigue bien? ¿Qué entendemos de esa idea? Entonces, para entender que esto de, bueno, lo correcto es anterior al bien y que no nos quede como una frase general aislada, el punto es que, digamos, para el deontologismo, que la diferencia principal que va a tener con el consecuencialismo, hay actos que son malos en sí mismos, más allá de cuáles son las consecuencias. O sea, hay cosas que nosotros podemos decir, esto es, digamos, es incorrecto. No importa cuáles son, si las consecuencias son buenas, son malas, eso es otra discusión, digamos, es otra cuestión. A mí, digamos, siendo deontologista me va a interesar el tipo de acción, por eso seguramente algunos de ustedes pueden haber pensado, no, bueno, por ejemplo, si matar está mal o hacer daño a alguien es incorrecto, yo no lo puedo hacer, más allá de que pueda salvar a tanta cantidad de personas, digamos, eso es aparte, ¿no? Esa es una pregunta posterior. Entonces, como idea central, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. Y acá vienen algunas como ideas particulares para que se entienda un poco más de qué se trata esto. Y en principio, digamos, esta iría como contracara de una de la otra. La idea es que las buenas consecuencias no garantizan la corrección de la acción. O sea, la idea es, bueno, en definitiva, que yo salve a 5 personas, que uno diría, bueno, es un buen resultado, no significa que yo esté haciendo lo correcto por hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, si yo provoco la muerte de una persona, en definitiva eso sería incorrecto, ¿no? Entonces ya no empezamos a analizar la consecuencia. Y lo mismo, digamos, esto de, puede haber acciones correctas que provoquen malas consecuencias, o consecuencias incorrectas, es decir, por ejemplo, uno podría decir, deontologismo, la prohibición de no torturar a otra persona, esa es la acción, digamos, y en definitiva estaría, como ahora vamos a ver, la exigencia deontológica es la prohibición de torturar a otra persona. Entonces, en el caso de, por ejemplo, que uno diga, bueno, pero vamos a torturar a esta persona, pero porque escondió una bomba y esa bomba va a provocar este determinado resultado. Bueno, el hecho de que, en definitiva, yo sepa que la bomba, digamos, que esa persona escondió una bomba y la bomba puede tener estos determinados resultados, no me habilita a mí o no vuelve a la acción correcta, ¿no? O sea, la acción sigue siendo incorrecta. O sea, torturar a alguien va a seguir siendo incorrecto más allá de las consecuencias, digamos, que sean negativas que se provoquen. Se ve chiquito, ¿no? Sí. Yo creo que los de atrás... bueno, creo que no podemos... Porque yo siempre lo veo, tengo como en el otro proyector grande, capaz que sea por el tema de la distancia. Bien, y la otra cuestión que es acá en medio, esto de la acción correcta tampoco es la que minimiza el número de acciones incorrectas realizadas por otros. Es decir, digamos, el hecho de que una persona tenga escondida o tenga atrapada determinada cantidad de gente, no me habilita a mí, nuevamente, a que, en definitiva, yo realice una determinada acción contra esa persona, como era el ejemplo de torturarla. ¿Por qué? Porque en realidad a mí la pregunta va dirigida hacia mi propia conducta. O sea, la idea es la importancia que tiene la evitación de los malos actos, de la propia evitación de los malos actos. O sea, que otros hagan, en definitiva, se comporten de manera incorrecta, bueno, es cuestión de ellos, digamos, pero yo me tengo que preguntar cuáles son digamos, las conductas correctas, cuáles se ajustan a lo que vamos a ver ahora, las exigencias deontológicas, que esta prohibición de no dañar, prohibición de no mentir y demás, para saber cómo tengo que comportarme. ¿Se va entendiendo hasta acá? Esto sería como el inicio, digamos, para empezar a entender cuáles serían las ideas principales. Bien, entonces, como decíamos recién, el deontologismo va a trabajar con esta idea de las exigencias deontológicas. Y ustedes van a ver en el texto, no sé si eso lo aclaró también el profe, cuando ustedes vean el texto de Pettit y el texto de Davis, son más complejos que cuando lean el de Rachel, ¿no? No sé, ¿lo hablaron eso? Sí. Ah, bien, bueno. Entonces, este tipo de cuestiones también puede resultar como también un poco más complejas cuando recién empiezan a leer el texto, ¿no? Más que nada este tercer punto cuando vemos esta idea de la orientación estrecha. Pero bueno, en relación a las exigencias ontológicas, entonces lo que hace la autora en el texto es describirnos, bueno, qué sería esta exigencia ontológica, cuáles son las características que tiene. Entonces, nos dice, por un lado están formuladas de manera negativa, o sea, como prohibiciones. Fíjense que cuando nosotros las presentamos estamos hablando de la prohibición de mentir, la prohibición de dañar o no dañar, no matar a otro, no mentir. Y el punto que va a marcar es que no son equivalentes a su reformulación positiva. Y acá me interesa, digamos, que entendamos este punto para que después entendamos el resto. ¿De qué les parece a ustedes, digamos,
cuando yo digo, por ejemplo, el no mentir, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la reformulación positiva? Y sería el deber de decir la verdad, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué les parece cuando uno ve un no mentir a un deber de decir la verdad? O sea, ¿ven diferencias entre uno y otro en términos de las exigencias que les generan a ustedes como agentes, digamos, como personas? ¿Ven alguna diferencia entre una cosa y la otra? ¿No? Puede que exista la categoría de una verdad parcial, es decir, parcialmente la verdad. En ese caso yo estaría mintiendo, pero estaría diciendo parcialmente la verdad. No, aquellos supuestos en los que no necesariamente tenés que decir la verdad, como no tenés que declarar en tu contra, pues. Bien, o sea, la idea es que, digamos, el problema que se presenta acá, que cuando yo no, digamos, decir la verdad es más amplio que lo que podríamos decir no mentir. Entonces uno diría, bueno, cuando callo, si tengo el deber de decir la verdad, parece que, digamos, cuando me están preguntando dónde está tal persona, que yo sé dónde está, debería decir dónde está. En cambio, si la cuestión del no mentir implica simplemente callar, ¿no? O sea, y con eso, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué sería relevante? Porque eso va a determinar cuándo se considera que yo transgredí una determinada exigencia, o sea, de estas exigencias ontológicas, o cuando en definitiva transgredí esta prohibición de no mentir, por ejemplo, ¿no? O sea, cuándo yo estaría actuando de manera moralmente incorrecta. Esa como sería la idea. De la misma manera, cuando uno piensa en el no dañar, y por ejemplo la contracara positiva es el deber de asistencia o de ayuda a otro, ¿no? Entonces uno diría, bueno, o sea, cuando uno dice el deber de asistir a otra persona, y es mucho más amplio que el deber de no dañarla, porque en definitiva, por ejemplo, cuando hay una persona pidiendo para satisfacer sus necesidades básicas, el hecho de llegar a no dañarla alcanza con que una persona no patee, digamos, al otro, digamos, ¿no? Que no le genera algún tipo de daño físico. Si yo digo que hay un deber de asistencia y parece que no es simplemente pasando por al lado, ¿no? Pareciera que yo tengo que, digamos, darle algún tipo de prestación alimentaria y demás a esta persona, asistirla, ¿no? O sea, la idea es, si nosotros formulamos en términos negativos, como individuos, nuestras obligaciones serían mucho más grandes para saber cuándo actuamos correcta o incorrectamente. ¿Se entendió hasta ahí, digamos, la idea? Bien. Eso por un lado la formulación negativa. Después está esta idea de que hay una interpretación que tenemos que darle restrictiva o estrecha. Y esto es, digamos, cuando ustedes estudiaron en Derecho Penal, la misma idea, esta cuestión de no poder interpretar analógicamente, ¿no? Entonces, si decimos no mentir, bueno, ¿qué es la mentira? Entonces decir, bueno, la mentira, bueno, podría parecerse a tal cosa cuando uno dice, bueno, no. O sea, intentar, digamos, no es lo que es parecido a, sino justamente también restringir, digamos, qué vamos a considerar dentro de, digamos, una especie de tipos, ¿no? También. Y después viene lo último que, esto quizás a veces es lo más problemático cuando para entenderlo, porque muchas veces se mezclan las ideas. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir la idea de orientación estrecha, que estas exigencias ontológicas tienen orientación estrecha, significa, digamos, que, como dice ahí, la regla se dirige a la conducta de la gente y solo a las consecuencias intencionales. O sea, lo que va a ser atribuible a la conducta van a ser el acto que yo haga y las consecuencias queridas por la persona. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes piensan en las consecuencias, digamos, de sus actos, puede haber consecuencias que sean previsibles, pero que ustedes no las quieren. Digan, bueno, si yo hago tal cosa, el resultado va a ser esto, pero yo no es que quiero. Y hay determinadas consecuencias que uno diría, bueno, sí, yo realmente quiero que este sea el resultado de la acción. ¿Por qué es relevante para cuando uno ve los casos del tren, los dos, por eso también les preguntaba, para que podamos ganar ahora con esto, ¿qué pasa? ¿Qué diría un deontologista en uno y otro caso del tren? O sea, el tema de la palanca o el tema de empujar a la persona. Más allá que, capaz como lo vieron cuando presentaron este caso, la cuestión también de empujar a una persona, también está la cuestión humana de decir, bueno, yo ya estoy interviniendo de manera física, solo que no es una palanca que ya es más personal, ¿no? Eso ya es como una cuestión aparte. Pero ¿por qué serían desde el punto de vista de un deontologista, podríamos decir que hay una diferencia entre el caso del tren, cuando yo activo la palanca, porque hay, digamos, para desviarlo, y cuando yo empujo a una persona para intentar, digamos, que no se mueran 5. O sea, fíjense que en definitiva el objetivo es el mismo, es decir, bueno, estoy salvando a estas 5 personas, pero en nuestro caso es distinto. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos interpretarlo a lo de un deontologista? Es que en definitiva, digamos, cuando yo aplico la palanca, la activo, yo puedo prever de que si el tren se descarrila y se va a morir una persona.
Pero en definitiva yo no que quiero que eso pase, o sea, simplemente estoy previendo la consecuencia que va a pasar, pero yo no quiero que pase. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo sabemos que vos efectivamente no querías que pase? Y la prueba, digamos, de eso es que, en definitiva, si esa persona no estuviera esa vía alternativa, yo activaría la vía igual. O sea, digamos, la persona simplemente está ahí, pero en realidad, si esa persona no estuviese ahí, yo seguiría activando la palanca, ¿no? La idea es que tiene que haber algo que nos muestre, en definitiva, que la conducta sería la misma, porque yo no estoy queriendo ese tipo de consecuencias, no quiero la muerte de una persona ni como medio ni como fin, digamos, ¿no? O sea, no quiero provocar eso. En cambio, digamos, en el caso de la persona que empuja a otra, ¿cuál es el problema? A ver si lo pueden ver, digamos, ¿cuál es el problema ahí? Digamos, cuando yo empujo a la persona para salvar a las otras. Pero además de que intervengo una conducta mala en sí misma. El hecho de que yo estoy usando a la persona como medio para conseguir el fin que quiero, que es salvarlo. O sea, ¿y cuál es la muestra? Es que la única manera que tengo para hacerlo es empujando, no hay otra forma. No es que si no tuviese la persona yo la empujaría, no tendría sentido, digamos, no empujaría nada, digamos. El punto es que yo estoy, porque toda la discusión es, la idea es que yo, en definitiva, a las personas las debo tratar la idea de fines como fines en sí mismos. Entonces, en este caso yo la estoy usando a una determinada persona como un medio para salvar a otra, ¿no? Y digamos, a veces para que también se entienda un poco más claro, para que quede más la idea, se ponía, ahora no se vieron que cambió el programa este año, en su momento se veía, por ejemplo, el tema de la bolilla 7, se veía el tema del aborto, y se volvía a este principio que se llama el principio de doble efecto, que ¿qué es lo que dice el principio? Que es más o menos lo que estamos hablando acá. Dice, que es moralmente permisible realizar una acción que tiene un aspecto positivo y uno negativo. O sea, lo negativo es la muerte de una persona, lo positivo sería que se salva a otra. Se tienen que dar dos condiciones, digamos. Es moralmente permisible una acción que tenga estos resultados positivo y negativo. La primera condición es que el efecto moralmente malo no es querido ni como medio ni como fin, que es lo que estamos hablando ahora. O sea, yo no quiero la muerte de esa persona ni como medio ni como fin para lograr nada, digamos. En el caso de la persona que yo estoy empujando, sí quiero como un medio para el fin que quiero alcanzar. Y la segunda condición dice, el efecto bueno es proporcional al efecto malo. Por ejemplo, salvo la vida de alguien y provoco la muerte de alguien. Entonces, en el caso por ejemplo, el caso que yo empujo a la persona, uno diría, bueno, el efecto proporcional, bueno y malo, estoy salvando a uno, no se muere, está ahí. Pero el problema es que la primera condición no se cumple, porque en definitiva yo, el efecto moralmente malo, que es la muerte de alguien, lo quiero como medio o como fin para conseguir algo. Y para agregarles un ejemplo, para sumar un poco más de claridad, ¿lo habían escuchado una vez este principio del doble efecto? Para sumar quizás un poco más de claridad, para que tengan un ejemplo más en la cabeza para recordarlo. Por ejemplo, ¿cuándo se justificaba, digamos, lo que eran las posiciones extremas? ¿Cuándo justificarían, por ejemplo, el caso de que se termine provocando la muerte del feto? Imagínense una mujer, digamos, que está embarazada y tiene cáncer de útero. Entonces esa persona, digamos, si no le extraen el útero, digamos, a lo mejor la mujer va a terminar muriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se explicaría el hecho de que, en definitiva, simplemente la mujer quiere sacarse el útero por una cuestión de, digamos, salud, pues si no se va a morir, pero no por una cuestión de que quiere, digamos, provocar el aborto? Y el punto es, bueno, pero ¿cómo demostramos eso? Y bueno, ahí viene la prueba. La prueba es que si no estuviese embarazada, de todas maneras, ella se extraería el útero, ¿no? O sea, la idea es, no quiere ni como medio ni como fin la muerte del feto. Es una consecuencia previsible, bueno, se va a morir. De hecho, si pudiese seguir viviendo de manera autónoma el feto afuera de ella como está, no habría ningún tipo de problema, digamos. Entonces, no quiere ese medio ni como fin, pero, digamos, y la segunda condición, el efecto bueno es proporcional al efecto malo, que sería, bueno, se está salvando, digamos, la vida de la persona y estaría muriendo el feto. ¿Se entiende, digamos, un poco más claro de a qué va con esto de... básicamente, para que quede claro esto de... Una cosa es tener digamos, esta teoría va a ser hincapié en que una cosa es tener la intención de causar un determinado resultado, otra cosa es preverlo, pero que no sea querido. ¿Por qué? Y por eso va a ser relevante al momento de si me va a ser atribuible
esas consecuencias. En definitiva, si yo me voy a estar comportando de manera moralmente correcta o incorrecta, y bueno, vamos a mirar cómo fue cuando se produjo el determinado resultado, bueno, cómo fue la intención que yo tuve. En definitiva, se va a medir esto. Bien, ¿se entiende? ¿Acá? ¿Vamos bien? Bueno. Bien, y ahora también, digamos, hacemos hincapié con este tema de la intención y la prohibición, porque ahora vamos a ver que, digamos, hay una de las críticas que en definitiva, o sea, vieron que el texto, el mismo de Pettit, también presenta algunos problemas o objeciones de consecuencialismo. Bueno, el deontologismo en definitiva va a ser lo mismo en relación a lo que, digamos, fuimos presentando. Entonces, ¿qué nos va a decir? Por un lado, fíjense que estuvimos hablando de reglas, digamos, estuvimos diciendo, bueno, prohibido matar, prohibido, digamos, no dañar a otro, bla, bla, bla. El punto es, ¿y de dónde? Porque parece que hay un listado de cosas que no podemos hacer, y la pregunta es, ¿y de dónde salen, digamos, esas cosas que no podemos hacer? O sea, ¿de dónde viene esto? Entonces, la autora, lo que va a presentar en el texto, nos va a decir, bueno, uno podría decir, bueno, es producto de la tradición. En definitiva, todas las sociedades han, digamos, tenido este tipo de reglas, o también apelar a determinadas doctrinas, digamos, teológicas o filosóficas que, bueno, para respaldar, digamos, por qué tenemos lo que tenemos. Entonces la autora, bueno, esto es problemático porque en definitiva, o sea, simplemente porque siempre, o sea, se haya hecho algo de una determinada manera, o siempre hayamos considerado algo correcto, parece que no nos termina de convencer, ¿no? Entonces dice, bueno, como otra forma que nosotros, digamos, podríamos tener para determinar qué tipo de cosas consideramos que están prohibidas y por qué, podría ser, dice, apelar a un principio fundamental como base de la que derivar prohibiciones deontológicas específicas. Entonces nos dice, bueno, vamos a pensar un principio como general, ¿no? Entonces dice, bueno, esta idea del respeto a las personas, tratarlas como fines en sí mismos, ¿no? Entonces dice, lo que pasa con el deontologismo es que con esta idea de que, digamos, considera que el respeto a las personas en definitiva sería la base para la que derivar las exigencias deontológicas, solo las considera en términos negativos, que era esto de, bueno, no dañar a las personas, no mentir y demás. Lo que se va a preguntar la autora es, ¿y por qué respetar a las personas simplemente es entenderla como decir, bueno, no provocarle un daño físico? ¿Y por qué no lo pensaríamos de manera más amplia? O sea, decir, bueno, ¿por qué el respeto a las personas, por ejemplo, si no sería esto de prestar la asistencia, ¿no? O sea, ¿en qué sentido yo estoy, o por ejemplo, ¿en qué sentido estoy respetándolas si en realidad se mueren 5 y estoy salvando a una? O sea, la idea es que no nos termina de explicar básicamente de dónde surge, en definitiva, esta derivación que hace de las diferentes exigencias, ¿no? O sea, la idea es que este principio que plantea el respeto a las personas podría abrir el juego, por decirlo de alguna manera, incluir, digamos, incluirlo de manera positiva. Entonces lo mismo es, bueno, el tema de la prohibición de no mentir, ¿por qué solamente no mentir y por qué no incluir también el tema de decir la verdad? O sea, si hay una persona que de repente cuando no le miento va a terminar engañada, entonces la estoy tratando, la estoy respetando, digamos, si estoy permitiendo ese tipo de trato. O bueno, y ahí, como en todo lo que hablábamos, en el caso de la persona que lo torturamos y se termina provocando, digamos, la muerte de otras, bueno, cómo yo en definitiva me estoy portando con esas personas, si las estoy tratando o si en definitiva las estoy respetando, ¿no? Bien. ¿Hasta acá vamos? Vamos a ver si está faltando algo. Bien. Bueno, eso por un lado de la pregunta de, bueno, ¿qué cosas están prohibidas? Y la otra dice si efectivamente, digamos, esta idea de si las exigencias ontológicas, ¿qué tipo de fuerza absoluta, digamos, tendrían? Entonces nos dice, la idea es que nosotros nos tenemos que negar a hacer una determinada, digamos, a violar una determinada exigencia ontológica más allá de cualquier tipo de consecuencia que se pueda llegar a producir, ¿no? Esto sería como la cuestión, la idea absoluta que plantea el tema de las exigencias, ¿no? Entonces nosotros no pensamos en el tema de las consecuencias y demás, solamente nos concentramos en, bueno, cuál es la conducta que es correcta o incorrecta que él nos dice, según lo que nos dicen estas exigencias ontológicas.
Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, lo que va a decir el texto es, bueno, para que nosotros podamos cumplir con todas las exigencias deontológicas, tenemos que, digamos, interpretarlas de manera estrecha y tienen que tener una orientación estrecha. ¿Por qué nos dice la autora, digamos? Porque si nosotros no interpretamos de esta manera, no lo hacemos de esta manera, el riesgo que vamos a tener es generar conflictos morales en las personas. O sea, que las personas básicamente no sepan bien cómo van a tener que actuar en las diferentes situaciones. Entonces, por un ejemplo, entonces dice, imagínense que ustedes esconden a un amigo y una persona quiere matarlo, ¿no? Entonces acá se cruzan, podríamos decir, dos exigencias deontológicas. Por un lado está la prohibición de no dañar, porque en definitiva si lo mata se estaría transgrediendo esa exigencia. Y por el otro está la prohibición de mentir, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a plantear en relación a esta interpretación estrecha y que tenemos que hacer tenemos que pensarlo también en una orientación estrecha a las exigencias ontológicas? Porque en definitiva, yo sé, digamos, que si digo dónde está esta persona, la van a terminar matando. Pero por otro lado, si cuando me vienen a preguntar dónde está, yo digo otra cosa que no es, en definitiva estaría transgrediendo la prohibición de mentir. Entonces, lo que nos dice es, bueno, si tenemos la prohibición de mentir, tenemos la prohibición de no dañar, bueno, tenemos que interpretarlas de manera estrecha y tenemos que sumarle esto de la orientación estrecha, porque haciéndolo de esa manera nosotros vamos a poder conciliar estas dos exigencias ontológicas y que en definitiva esto no nos repercuta en un problema moral a nosotros. Entonces dice, cuando nosotros, digamos, interpretamos de manera estrecha el no mentir, entonces decimos, bueno, esta formulación negativa, lo interpretamos como no mentir, era el ejemplo que decíamos, entonces callando, yo no estoy transgrediendo la exigencia ontológica. Entonces si me ven a preguntar dónde está tu amigo, yo digo, no sé. Entonces, en definitiva, o no sé, o de última, no tengo sed, bueno, lo que quiera responder, pero en definitiva no estoy, o digo, no puedo responder a eso, entonces simplemente, digamos, contestando a eso yo no estoy mintiendo, ¿no? Porque capaz que el no sé sería un poco mentir, entonces diría, bueno, no puedo responder a eso. Bien. Y después lo otro es, ¿qué pasa si revelo el escondite? Bueno, a la persona que considere, digamos, que en esta cuestión de ¿qué hago si me preguntan? Y lo dice, entonces revela el escondite, hay una forma de salvarla, digamos, moralmente. ¿En qué sentido? Yo, digamos, si yo interpreto la prohibición de no dañar con una orientación estrecha, en definitiva, digamos, yo básicamente cuando revelo el escondite no es que quiero que lo maten, simplemente estoy revelándolo. Y que lo maten depende de un tercero, o sea, depende de esa persona que provoca el daño. ¿Se acuerdan que yo básicamente soy responsable de mi propia causación de daño, no de la causación que haga el resto de los daños? Entonces, en el caso que yo revelo el escondite, pero no, simplemente digamos, se lo digo, pero en realidad es el otro que comete el hecho, en definitiva, si tenemos en cuenta lo que habíamos dicho recién de la orientación estrecha, teniendo en cuenta esto, bueno, como las consecuencias que únicamente que me van a atribuir a mí para decir si me comporté de manera correcta o incorrecta son las intencionales, o sea, es cuando yo provoco el daño o tengo intención de provocar el daño, en este caso, bueno, yo preví de que en definitiva a esta persona le iba a pasar tal cosa, entonces, en ese caso, simplemente es una previsión que yo hago que no quiero. ¿Y qué muestra eso? Bueno, que en definitiva, si esta persona en realidad se arrepiente y después no lo mata, yo no voy a hacer nada, digamos, o sea, no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Después hay todo como un problema en el sentido de cómo sabemos bien el tema de las motivaciones, intenciones de las personas, ¿no? Pero esta sería la idea para que nos está mostrando la autora, digamos, con esta cuestión de la fuerza absoluta. ¿Por qué nos dice? Porque si nosotros no interpretamos de manera estrecha y con esta orientación estrecha, ¿cuál es el problema? Que al final la gente no va a saber qué hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Y la gente va a decir, bueno, entre mentir y dañar, dañar o digamos que se provoque la muerte de otro, uno diría, bueno, si uno se pone a hacer la comparación y parece que es más importante, digamos, que muera alguien que yo mienta. Entonces, ¿qué pasa? Termino haciendo un cálculo consecuencialista, o sea, termino haciendo lo mismo que el deontologismo no quería, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, lo importante, y por eso van a ver que en definitiva todas estas características van a atravesar el texto porque va a permitir entender de qué está hablando, como cuando habla del tema de los problemas del deontologismo, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Y después
volviendo a esta distinción de el tema de la previsión y la intención. Entonces, ¿qué dijimos con la intención? Bueno, yo causo un daño queriendo causarlo, ¿no? Después con el tema de la previsión, bueno, se causaba un daño, pero yo no tenía intenciones, digamos, de que ese daño se provoque. Entonces, lo que hace el deontologismo es, se dice, realizar un juicio acerca de la intencionalidad que tiene la persona, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, realizo este juicio acerca de la intencionalidad o no, que tiene un determinado resultado, acerca de si tuve la intención o simplemente fue una previsión. Y después, a partir de ese juicio de intencionalidad, yo hacía el juicio de corrección del acto. O sea, si recuerdan que estábamos, básicamente es poner palabras lo que estábamos haciendo. Entonces la persona quiso este determinado resultado, bueno, entonces es incorrecto el caso, por ejemplo, estamos pensando en el caso de no dañar, ¿no? El ejemplo. Entonces la persona quiso esto, bueno, entonces está actuando de manera incorrecta. Entonces me fijo en la intencionalidad. Pero después si digo, no tuvo intencionalidad, simplemente tuvo una previsión, bueno, entonces la acción es correcta. O sea, así era como lo que estábamos viendo que funcionaba, digamos, el deontologismo. Hasta acá vamos. Entonces viene, digamos, la objeción de la autora, digamos, que la presenta. Entonces nos dice, bueno, en realidad no siempre nosotros funcionamos de esta manera que me está presentando el deontologismo. Entonces dice, no siempre nosotros evaluamos primero la intencionalidad y después decidimos la corrección de la acción. Y para que se entienda, digamos, de qué está hablando cuando hace esta crítica, nos pone, digamos, un ejemplo. Entonces, imagínense ustedes que hay un fabricante de un determinado producto y esta persona, digamos, decide lanzar un producto al mercado y, digamos, las personas que lo estaban asesorando le dicen, bueno, si lanzamos este producto se va a producir un daño ambiental. Y la persona dice, o sea, no sé, lancemos, digamos, no toma en consideración, eso como le da lo mismo. Entonces dice, no, bueno, lancémoslo igual, qué sé yo, o sea, si no hay daño, bien, si hay daño. Efectivamente, lanza, digamos, el producto al mercado y el producto provoca un daño. Entonces, la pregunta que viene a nosotros es, ¿qué les parece a ustedes? Si esta persona, digamos, tuvo la intención o no en relación a ese resultado. Y capaz que su intención era ganar plata y no provocar el daño. Bien. O sea, no era su intención dañar al otro, solo quería vender el producto para tener ganancias. Bien. ¿Para el resto? Sí, eso y que además era previsible, digamos, que podía pasar lo otro. Pero para vos tuvo la intención de causar el daño, esa es la pregunta. No. ¿Para nadie tuvo la intención? No, ustedes son como ahí, ¿vieron cuando ves el ejemplo? Bien. Y después nos pone otro que dice, vamos a, de algún modo, a cambiar el ejemplo. Dice, bueno, imagínense que provoca beneficios a, digamos, cuando va a lanzar el producto, vienen los asesores y le dicen, bueno, mira, este producto puede tener beneficios para el ambiente y demás. Entonces él dice, me da lo mismo, la persona dice, me da lo mismo. Entonces lancémoslo igual, bueno, finalmente provoca beneficios. Para ustedes, digamos, ¿esos beneficios son intencionales o no? O sea, en los dos casos para ustedes es lo mismo, digamos. No, porque, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de... En el primer caso me imaginé un remedio, yo no sé por qué. Pero, y en el segundo caso, no sé, un aerosol que no dañe la capa de ozono, por ejemplo. Y eso es intencional. Si yo busco un laboratorio y produzco... Claro, pero imaginemos que él no, o sea, digamos, que vos estás haciendo, digamos, el producto y no sabés si va a ser positivo o negativo. Para mí los dos casos son iguales. ¿Eh? Para mí los dos casos son iguales. Yo me lo tomé por el lado de lanzar un producto X que no tiene nada que ver con el daño ambiental ni con el beneficio ambiental. O sea, una fábrica de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, si causa daño, él lo quería lanzar. Y si causa beneficio, y él lo quería lanzar. O sea, me parece que en los dos casos él está viendo su interés de su producto, sin considerar los perjuicios o beneficios. Esa es mi opinión. Bien. ¿Alguien más? Porque en realidad lo que en general lo que pasa cuando presentamos o sea, el caso es que muchas veces lo que termina sucediendo es que el juicio de la intencionalidad, ¿qué pasa? Cuando el resultado era negativo, decía, no, sí, o sea, tuvo la intención de generar este resultado.
Y cuando era positivo, muchas veces contesta, no, en realidad le da lo mismo, simplemente lo lanzó, digamos, al mercado. O sea, ustedes no estarían de acuerdo con la objeción que hace la autora. No, o sea, la autora quiere decir en determinadas, esta forma que tiene de presentarnos el deontologismo de funcionar, esta idea de realizar un juicio acerca de la intencionalidad y después de la corrección, dice, bueno, en realidad, primero vamos a ver si es correcto o incorrecta la acción. Decimos, bueno, es incorrecto el resultado que se provocó, digamos, y después vemos cuál es la intención. O sea, porque, ¿qué pasa? En general, digamos, cuando uno piensa en los casos estos, uno piensa decir, bueno, esto tuvo este resultado negativo, causó el daño, entonces, o sea, después se atribuye el tema de la intencionalidad a la persona que lo hizo. En cambio, cuando era positivo, o sea, cuando se generaba este beneficio, el resultado era positivo y se desconectaba del tema de la intención. Más allá que el estado mental, capaz ustedes fueron como en esta cuestión de decir, bueno, el estado mental era el mismo, yo no veo diferencias en el tema de la resolución del caso, ¿no? Pero en general lo que estoy intentando mostrar es que a veces, digamos, nosotros primero vamos a cuál es el resultado, o sea, si la acción es correcta o incorrecta, si no a la intencionalidad, o sea, no nos hacemos la pregunta antes del tema, bueno, ¿qué intención tuvo? O sea, ¿fue algo previsto? ¿Fue algo querido? Sino dijimos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, en función de qué pasó, después definimos cuál fue la intencionalidad. O sea, eso estoy intentando como mostrar a la autora, o sea, digamos, un problema del deontologismo que no siempre nosotros, capaz que en este ejemplo no funciona y capaz que si pensamos en otro funciona. O sea, la idea es que no siempre funciona como presenta el deontologismo, que estaría funcionando esta idea de cuándo consideramos que alguien actuó de manera correcta o incorrecta. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. A ver si me estoy olvidando algo más. Porque esto sería, digamos, el tema del deontologismo. Bueno, creo que ahí estaríamos, yo creo que ya estaría, digamos, lo que sería el deontologismo. Ahora, la otra teoría que nos queda, digamos, es el tema de la teoría de la virtud. No sé si ya están escuchado. ¿Qué pasa, digamos? Nosotros hasta acá, digamos, lo que vieron en relación al consecuencialismo y al deontologismo, nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es la acción correcta, cuál es la acción incorrecta, además? ¿Qué va a pasar con con la ética de la virtud? Acuérdense que esta es la bibliografía, vuelve al libro de Reichels, o sea, el que vieron, digamos, con el relativismo cultural, además, un capítulo de este libro. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a preguntar, digamos, la ética de la virtud? La pregunta central es esta idea de ¿en qué consiste ser una buena persona? O sea, ya no es, o sea, no es esta idea de que en qué consiste actuar de modo correcto, que es lo que venimos preguntando, esta acción es correcta, esta acción es incorrecta, ¿no? Entonces, la idea es, la pregunta es ¿qué tipo de persona debo ser? ¿No? Esa es la idea que motiva. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata en definitiva esto de ser una buena persona y la idea de la cuestión de las virtudes. Y lo que va a hacer el autor, digamos, para cuando nos presenta el tema de la ética de la virtud, porque es una teoría, digamos, que renace en la década del 60 aproximadamente, o sea, la idea es que le va a hacer un raconto histórico de alguna manera, que nos va a permitir entender por qué la centralidad que tienen las otras dos teorías, que es el consecuencialismo y el deontologismo, y cuando, digamos, resurge también la ética de la virtud dentro de la filosofía moderna, y en definitiva toma impulso, bueno, y hay autores, digamos, que van aplicando esta ética a distintas, digamos, distintas áreas, ¿no? Bien, entonces, en este relato que nos va a hacer, nos dice, bueno, en la antigüedad, digamos, la forma de ver la ética dominante en ese momento era relacionada con esta idea de la ética de la virtud. Entonces dice, bueno, los filósofos en ese momento, Aristóteles, Sócrates, Platón, digamos, lo que se preguntaban es, bueno, ¿qué es tener una vida valiosa? ¿No? Entonces, lo que se va a preguntar es, bueno, ¿cómo tenemos nosotros una vida buena, una vida valiosa? Y eso iba a estar relacionado con el tema de las virtudes que las personas tenían.
El problema fue, digamos el corte con estas preguntas vino con el cristianismo, ¿no? Entonces, la idea es que en ese momento dejamos de preguntarnos por esta cuestión de qué tipo de persona debo ser, sino que empieza la pregunta acerca de, bueno, cuáles son, hay un Dios, digamos, que va a determinar cuáles son las conductas, cuáles son las acciones correctas, ¿no? Entonces, yo me voy a comportar de manera correcta en la medida que siga los mandatos divinos, ¿no? Entonces, va a ser Dios, digamos, un legislador divino, por decirlo de alguna manera, el que va a determinar, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la otra cuestión es que, porque generalmente cuando nosotros pensamos el tema de la cuestión de qué acción es correcta, qué acción es incorrecta, nos suena bastante familiar, o sea, no es algo que nos suene raro. Generalmente la ética de la virtud es la que suena un poco rara, digamos, cuando uno la presenta, porque no está en nuestro discurso como lo está la cuestión de las otras dos teorías. ¿Y por qué? Porque en definitiva el hecho de ser, justamente por la tradición que tenemos cultural, religiosa y demás en nuestras sociedades, este tipo de preguntas acerca de qué es lo que en definitiva es correcto o qué es lo incorrecto, está presente de manera permanente, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el siguiente paso que va a hacer el autor cuando nos empieza a relatar un poco cuál es el marco de situación? Porque en la antigüedad, después ya con el cristianismo, empezamos a cambiar de alguna forma nuestro modo de pensar y nos centramos en cómo debemos actuar, ¿no? Y eso sigue, digamos, en el Renacimiento, y hay una crisis, pero no la crisis en el término de la pregunta acerca del modo de actuar correcto, sino en qué es lo que nosotros vamos a considerar como la ley que nos va a determinar lo que hacer o no. Entonces pasamos de la ley divina a la ley moral, digamos. La idea es que la razón humana nos va a determinar, bueno, cuáles son las acciones correctas o incorrectas. La idea es que en ese momento, digamos, se empiezan a buscar explicaciones racionales acerca de los fenómenos. Entonces, esto también atraviesa a la ética. Entonces empezamos a decir, bueno, no es Dios, no es alguien, digamos, que no sabe dónde está, quién es, sino que son los propios seres humanos los que se van a determinar sus propias reglas y sus modos de conducta, ¿no? Entonces, y eso es básicamente lo que después los filósofos toman, digamos, y en definitiva empiezan a desarrollar, y por eso tenemos el tipo de teoría que vemos ahora. Bien, eso sería como la presentación porque digamos recién en la década, como decía, en la década del 60, o sea, es cuando resurge lo que sería esta ética, ¿no? Esta ética de la virtud. Hasta, digamos, de manera previa lo que teníamos era, o sea, como teorías dominantes, eran las que nosotros veíamos. Entonces el texto nos va a presentar, bueno, cuáles son los componentes en definitiva de esta teoría de la virtud. Entonces nos va a decir, bueno, o sea, en la estructura del texto lo va a ir presentando con diferentes títulos. Entonces estaba la cuestión de, bueno, primero vamos a explicar ¿y de qué se trata esta teoría, esta idea de la virtud, ¿no? ¿De qué es esto de la virtud? Por otro lado, bueno, ¿qué rasgos de carácter vamos a ver? Vamos a definir qué es la virtud, como una idea de rasgos de carácter. Bueno, ¿cuáles son los rasgos de carácter? Podemos decir que son virtudes. Por otro lado, bueno, ¿en qué consisten estas virtudes? La otra pregunta es, bueno, ¿por qué es bueno que las personas tengan estas virtudes? Y lo último es, si las virtudes en definitiva son lo mismo para todas las personas o si también van variando dependiendo del tipo de sociedad. Bien. Entonces, para empezar, digamos, a introducirnos en la idea de, bueno, de qué estamos hablando, nosotros hablamos de la idea de virtud. El texto, digamos, lo que nos dice es, toma, digamos, la primera parte, digamos, el punto suspensivo hace referencia a eso, la primera parte sería la dada por Aristóteles y después, digamos, el texto agrega una parte más para que se entienda la diferencia con la idea de vicio. Entonces dice, bueno, ¿qué es la virtud? La virtud como rasgo de carácter que está manifestado en las acciones habituales de las personas, ¿no? Y el punto es, si nosotros decimos rasgo de carácter manifestado en las acciones habituales, pueden ser, de la misma manera que pueden ser rasgos buenos, por decirlo de una manera, también podrían ser rasgos negativos. Entonces, lo que agrega el texto son rasgos de carácter manifestados en las acciones habituales que es bueno que una persona tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando uno piensa en un vicio, diríamos que es un rasgo de carácter manifestado en las acciones habituales que no es bueno que las personas tengan. O sea, la idea es, no nos basta con decir que es un rasgo manifestado en las acciones habituales de las personas, sino que necesitamos algo más. Y el algo más es que es bueno, consideramos que es bueno que las personas tengan.
y el texto va a intentar, digamos, mostrarnos por qué los autores creen que es bueno que las personas lo tengan. Bien, entonces la otra cuestión que nos va a plantear el texto, bueno, además de esta diferencia con los vicios, entonces recuerden que esta idea de un rasgo de carácter valioso, es una idea de que se genera a partir de la acción habitual y se manifiesta, dice, a través de ella. O sea, ¿qué significa? Digamos, que no es que el tema de la virtud es algo que nos viene dado, la cuestión de una intuición, y de repente nos comportamos de esa manera. La idea es que nosotros trabajamos las virtudes, digamos, en la misma práctica nos vuelve virtuosos, digamos, no es algo que viene dado y ya. Y esto, digamos, cuando vieron en la bolilla 2, había un texto que estaba antes como bibliografía central, ahora está como complementario, que es un texto que hablaba de, para ver un poco, llevarlo un poco a nuestro campo, que hablaba de, en el caso de el día de mañana, las personas, porque cada uno se puede dedicar, como hay muchas ramas del derecho, pero las personas que, por ejemplo, ejerzan o asesoren, o, por ejemplo, estén en la justicia, o más que nada, digamos, pensado desde el punto de vista, se piensa más desde el punto de vista del ejercicio del profesional, digamos, que ejerce liberalmente la profesión. Esta idea dice, bueno, la profesión, si ustedes piensan en distintas profesiones que tiene cada uno, se van generando rasgos de carácter por el mismo tipo, porque uno no es que va 8 horas al trabajo y de repente sale y se olvida de quién es y de repente se transforma en otra persona. Digamos, el mismo trabajo a nosotros nos va generando rasgos de carácter también. Entonces, lo que decía el autor, intentando justificar por qué es valioso elegir, digamos, la vida del profesional en el ejercicio del derecho, era el tema de que desarrollamos una virtud que se llama la virtud del buen juicio. ¿Y qué significaba esta idea del buen juicio? Dice, bueno, ustedes, digamos, si tienen digamos, algún familiar que sea abogado y demás, que lo puedan quizás pensar o visualizarlo, dice esta idea de que por el tipo de trabajo que uno tiene, cuando llega al caso, lo tiene que estudiar, tiene que pensar, digamos, no solo en la cuestión del cliente, sino tiene que pensar cuál es la situación del demandado, abrir como el panorama para el momento de hacer un escrito, como tener referencia de todo, general. Entonces dice, la idea del buen juicio nos requiere una idea de empatía, por un lado, hacia la situación de la persona que nos está consultando, pero también desapego, es decir, tener la capacidad como de ver el panorama general, ¿no? Adelantarme a ciertas preguntas y demás. Eso dice que genera un rasgo positivo porque, digamos, en esta idea de que nosotros no es que somos simplemente, digamos, ejercemos el derecho durante la hora que está abierta a tribunales, sino que en la vida en general. Entonces, muchas veces uno, lo mismo cuando uno piensa en determinados amigos de mazo, va generando un tipo de personalidad al momento de, por ejemplo, cuando uno tiene que ofrecer un consejo y demás, muchas veces la dinámica es esa, ¿no? O sea, es, bueno, te escucho a ver qué es lo que pasa, pero me puedo alejar de lo que me estás contando, puedo ver el panorama general, y bueno, y no toda la gente tiene esa capacidad. Obviamente te lo puede decir, bueno, hay, digamos, profesionales, digamos, que esas cosas no las desarrollan, porque en definitiva, digamos, que ahora cuando veamos, ahora no, ustedes no van conmigo, pero cuando vean más adelante con la bolilla 2 y ese ejercicio, en esta cuestión de los deberes que tenemos en la profesión, en toda esta cuestión de, bueno, con el tema de la lealtad al cliente, cómo entender eso, uno podría decir, bueno, la lealtad al cliente impediría el buen juicio, porque en realidad yo solo tengo que pensar en la persona que estoy defendiendo y no me tiene que importar más nada. Yo me diría, bueno, capaz que te quedaste corto, digamos, en cuál era tu profesión. Quizás la persona que ejerce de un determinado modo no tiene el buen juicio, pero no porque la profesión no lo desarrolle, sino que quizás no lo han desarrollado como correspondía, digamos, no han ejercido como correspondía, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que a medida que yo voy ejerciendo la profesión, yo voy desarrollando este buen juicio. No es que antes de entrar a la facultad ya todo, digamos, hay gente que tiene buen juicio y hay gente que no. No, la idea es que la misma profesión, puede ser otras profesiones que desarrollen eso, pero puntualmente ejercer esta profesión nos permite desarrollar este buen juicio. ¿Se entiende como la idea? O sea, les pongo ese ejemplo para que se entienda qué es esto de que, porque a veces es como la cuestión de la acción habitual, bueno, que seguramente si ustedes, muchas veces una persona que ejerce hace mucho, pueden verlo a este tipo de rasgos mucho más asentado. Bien, entonces, o lo mismo, cuando uno piensa en los nenes, digamos, chiquitos, y cuando esta cuestión de que a veces, no sé, que ser egocéntricos, egoístas, con el tema de, no sé, esta cuestión de tenés que compartir, tenés que prestar, tenés que... Entonces uno va educando, la idea es que la virtud uno lo educa, digamos. Pero la idea que ahora vamos a ver, que va a destacar el autor, no es que uno espera simplemente que los niños o la gente se comporte como gente, por ejemplo, generosa, sino que
sea generosa. O sea, esa es la diferencia. Porque ¿qué pasa? Cuando uno solo está fijándose en la conducta externa, puede ser que sea una vida vacía. Porque ¿qué pasa? Según el consecuencialismo, el deontologismo, además, bueno, ¿cuál es la acción correcta? Quizás las motivaciones internas son totalmente negativas, ¿no? O sea, la idea es, una persona no mata, me diría, bueno, qué bien, o sea, está actuando de manera correcta, pero todo el tiempo tiene impulso de, digamos, llevar a la acción de matar a alguien, ¿no? Entonces diría, bueno, si lo vemos en la teoría de la virtud, esa persona no sería una persona virtuosa, ¿no? Porque no ha cultivado, por ejemplo, digamos, de ese tipo de sentido de solidaridad, o como quieran llamarlo, en relación a otros, ¿no? Bien, entonces, cuando nos va poniendo los ejemplos, ustedes van a ver en el texto que el autor pone varios ejemplos de, bueno, y último les pueden mencionar a ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuáles son estos rasgos de carácter que ustedes consideran valiosos que las personas tengan, o que ustedes tengan? ¿Qué se les ocurre? El respeto. Solidaridad, por ejemplo. El respeto. Bien. ¿Algo más? Bueno, el texto plantea el profesor que tiene que ser una persona culta. Bien. Bien, y hay algunos que vamos a ver, o sea, tenemos virtudes que están asociadas como a roles, digamos. Bueno, capaz que uno no le exige lo mismo según la persona que tengamos al frente, digamos, en el rol que está cumpliendo. Pero después va a decir, bueno, que también hay determinadas virtudes generales que en definitiva esperamos que todas las personas en general tengan. Entonces, uno puede decir la sinceridad, bueno, uno espera que la gente, digamos, tenga esta virtud, la mayoría de las personas, también se puede pensar en la generosidad y demás. Y lo que va a hacer, digamos, para ahondar un poco más acerca de en qué consisten las virtudes, va a ser tomar ejemplos de alguna de las que va mencionando en el texto y nos va a explicar en qué consisten. Entonces va a decir, por ejemplo, él habla del tema de una de las virtudes, podría ser el valor, ¿no? O sea, esto de como una especie de coraje, digamos, para ponerle un sinónimo. Entonces dice, bueno, cuando uno piensa, también tomando esta idea de Aristóteles, uno podría decir, el tema del valor podríamos definirlo entre dos vicios. O sea, el vicio de la cobardía es una persona que vive huyendo, que no se enfrenta con nada, y otra persona que es temeraria, o sea, va contra cualquier cosa sin ningún tipo de, digamos, de miramiento acerca de lo que está haciendo. Entonces dice, bueno, el valor es algo bueno que la gente lo tenga porque nos va a permitir enfrentar situaciones y no escondernos de determinadas situaciones que quizás es necesario, una enfermedad nada más que nosotros, digamos, cómo vamos a encararlo. Entonces después dice, bueno, el tema de la generosidad que nombrábamos recién, lo mismo, o sea, uno podría, digamos, encontrarla también entre los dos extremos, es decir, bueno, una persona que sea, que, digamos, esté caracterizada por la avaricia, entonces acumule riqueza y no comparta absolutamente nada, y otra persona que sea, por ejemplo, que despilfarre todas las riquezas que tiene. Entonces diría, bueno, en la generosidad, ¿por qué es bueno que las personas tengan? Y porque en definitiva puede servir para que las personas puedan satisfacer las necesidades que tienen, dar su propio gusto y demás, y a su vez, digamos, colaborar cuando alguien está en una situación de necesidad, digamos, que pueda prestarle esa asistencia. Bien, lo mismo el tema de la sinceridad, bueno, porque nos importa esta cuestión de decir la verdad, obviamente que siempre hay una situación excepcional, que pueda haber una razón de peso que me habilite a no decir la verdad, pero en definitiva es bueno, digamos, que entre los seres, digamos, que las personas tengan esta virtud. Y lo otro dice, bueno, podemos pensar otra virtud que puede ser la lealtad, la familia o los amigos, digamos, es importante que en este tipo de vínculos nosotros tengamos este tipo de, digamos, de trato especial o diferente, y eso es lo que nos permite, por ejemplo, nos habilita en una determinada causa que un cónyuge, digamos, no testifique contra otro, ¿no? Este tipo de deberes que tenemos. Y la pregunta que está asociada con esta idea de, bueno, ¿qué consisten las virtudes? Es ¿para qué, digamos, por qué son importantes las virtudes? Y quizás, ya lo dijimos en el tema, por ejemplo, esto de la generosidad, para la cuestión de prestar asistencia a determinados casos, a determinadas personas, y lo que me interesaba es el tema de la sinceridad, porque uno diría, bueno, en las sociedades, imagínense, o sea, si uno piensa en nuestro país, básicamente, donde uno permanentemente parece que hay vínculos, donde nadie confía en lo que el otro le está diciendo, y se termina volviendo una sociedad invivible, porque si todo el tiempo uno va a pensar que el otro va a estafar, que le va a sacar ventaja y demás,
y uno no puede vivir, ¿no? Entonces la idea es pensarlo como bajándolo a la tierra, diciendo, bueno, evidentemente, digamos, hay determinados rasgos de carácter que esperamos que la gente tenga, porque si no es muy complicado, digamos, hay algunos que vamos a ver que son virtudes que necesitamos a nivel individual o profesional y otras que ya a nivel social, digamos, ¿para qué las necesitamos? Para compartir o vivir de manera comunitaria, ¿no? Bien, entonces esto sería, digamos, cuando uno piensa en esta idea de por qué es importante que las personas tengan virtudes, la respuesta individual podemos ir haciéndola por separado en relación a cada una de las virtudes. Y después dice el texto, bueno, podemos pensar en una respuesta más general. Entonces dice, en definitiva, tener las virtudes nos permite que las personas puedan guiarse mejor en la vida, puedan tener una mejor vida que en el caso que no fueran, digamos, que no tuvieran este tipo de rasgos de carácter. Bien, hasta acá vamos. Sí. ¿Sí? ¿Habían escuchado una vez esta idea de la teoría de la virtud? Yo la había visto, pero desde otro lugar, en un opcional que se llama Clásico de la Filosofía Moral. Ah, bien. Vi mucho Aristóteles. Bien, ¿y te parece interesante? Sí, esa parte sí, esta no tanto. Ah. Porque estaba más ligado a la noción de felicidad Claro. que proponía Aristóteles. Nosotros lo vimos desde ese lugar. Bien. Sí, digamos, acá, obviamente que es, como yo decía, el libro, por ejemplo, el libro de Reiches también es introductorio, entonces también tiene como un pantallazo muy general acerca de, bueno, de qué se trataría, cuáles son las nociones principales, digamos, de esta cuestión de la virtud. Y en digamos, si bien no está el ejemplo acá en el texto, pero estaba, digamos, en otra parte de la bibliografía, para que también se entienda un poco, porque a veces quizás no sé si te termina bien de entender básicamente por dónde va la diferencia o a qué apunta además. Entonces, en uno de los textos decía la diferencia, imagínense que una persona se casa con otra, y después de casarse, o sea, una persona se casa porque cree que esta persona es proactiva, diligente y demás, y en definitiva, después del tiempo, tratando pareja en el matrimonio, se da cuenta que esta persona es medio perezosa, no es proactiva, duerme mucho, bueno. La cuestión es que no sabe qué hacer en esa situación de decir, bueno, sigo con esta persona, dejo a esta persona, y por circunstancias personales de la otra persona, que por ejemplo podría ser que atente contra su propia vida o algo, prefiere digamos, seguir en la relación. La cuestión es que conoce a otra persona y dice, bueno, ya como que quiero salir, digamos, de esta situación, pero lo que se pregunta, la pregunta es, bueno, ¿qué clase de persona soy si yo abandono, digamos, a la persona con la que estoy en estas circunstancias? Y no es, digamos, la idea es que no es que se está preguntando qué es lo correcto, o sea, cuál es la acción correcta que tengo que seguir, sino qué clase de persona soy yo si hago esto, ¿no? O sea, entonces la pregunta, por eso, la idea es, la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste ser una buena persona? O sea, las preguntas serían como distintas cuando uno las toma de un lado o de otro. Por eso es que, digamos, la teoría de la virtud considera que la teoría de la acción correcta se quedarían un poco a mitad de camino, en realidad en esta idea de que no se preguntan, digamos, esta es una de las críticas que le hace por la motivación moral que tienen las personas para hacer lo que hacen. Entonces, el texto pone un ejemplo que nos dice, imagínense que ustedes tienen una persona amiga de ustedes que está enferma, entonces, bueno, está enferma, está en la casa, no puede salir, entonces dice, bueno, lo voy a ir a visitar. Y el punto es, ¿qué los lleva a ustedes a ir a visitar a su amigo? Es decir, bueno, tengo un buen amigo, es el que tiene el deber de ir y estar con la persona, digamos, con esa persona que está enferma porque es su amiga, o la persona que tiene el deseo de acompañar a la persona que está pasándola así, ¿no? O sea, quizás en la foto es lo mismo, van dos personas, lo acompañan, están con esa persona, toman mate y se van. Pero el punto es si ustedes, digamos, imagínense que ustedes los que están enfermos, y de repente su amigo le dice, gracias por estar acá, qué bueno que viniste, y uno le dice, sí, yo vine porque tenía el deber de venir, porque soy tu amigo, uno diría, ¿pero tenía ganas de venir? No, pero en realidad, o sea, estoy cumpliendo con lo que me toca, y uno diría, bueno, andate, o sea, como, digamos, prefiero estar, digamos, sola antes que estés así. En cambio, si uno dice, no, vine a acompañarte porque realmente, o sea, yo te quiero, o sea, quiero que vos estés bien y demás, y la respuesta es diferente.
Y cuando uno se pone quizás a evaluar sus propias conductas, muchas de las conductas pasan más por lo que el deber hace, tengo que, es correcto que yo haga y demás, y no por la motivación. Lo que intenta la teoría de la virtud es decir, motivarnos internamente, o sea, cambiar esa actitud que en definitiva a mí me genere algo. O sea, que yo vaya a lo de la otra persona por una cuestión de deber de lealtad o lo que ustedes quieran llamarle, digamos, ese tipo de virtud, el amor, la amistad, o sea, que eso sea lo que me motive, ¿no? No que simplemente me motive la acción correcta. Esa sería un poco la idea, o sea, que intenta como correr el foco, ¿no? Bien, entonces, lo que nos va a decir también en estas ideas de las virtudes, que serían más, como decíamos, esta respuesta más general acerca de por qué es bueno que tengamos las virtudes, es esta idea de, bueno, porque una persona virtuosa que tenga estas virtudes le va a ir mejor, que a una va a poder orientar su vida mejor que una persona que no la tenga. Entonces, lo que nos dice es, bueno, para que nosotros podamos entender esto, también tenemos que pensar la clase de personas que somos, la clase de seres que somos y la vida, en definitiva, que llevamos, ¿no? Entonces nos dice, bueno, a nivel general es más o menos lo que estamos viendo, o sea, cuando uno piensa a nivel general somos seres racionales, somos seres sociales, o sea que en definitiva vivimos en comunidad, necesitamos de otros, de los vínculos con otros, ya sea digamos, al nivel más cercano como la familia, pero también los amigos y también digamos, la comunidad en general, la sociedad. Por eso es que nos van a importar algunas de las virtudes que ya habíamos puesto, toda esta idea de bueno, la sinceridad, la lealtad, la generosidad, nos va a interesar digamos, que existan digamos, dentro, que las personas lo tengan. Y por otro lado, a nivel individual, es esta idea de que, bueno, dependiendo del tipo de trabajo que nosotros desarrollemos, bueno, hay determinadas virtudes que nos interesa que las personas tengan, la perseverancia, la laboriosidad, bueno, y uno podría seguir nombrando. Entonces, bueno, la idea central de esta parte sería, bueno, la gente tiene que tener, o sea, lo bueno de que las personas tengan las virtudes, digamos, es que van a llevar una vida mejor, digamos, la van a orientar mejor que si no fueran gente viciosa, por ejemplo, con determinados estos rasgos de carácter desvaliosos. Bien, y lo otro, digamos, que viene la pregunta asociada es, bueno, pero efectivamente podemos decir que todas las virtudes serían iguales para todas las personas. Entonces lo que nos va a plantear el texto es la idea de los problemas y las necesidades básicas comunes, ¿no? Entonces dice, bueno, es verdad que tenemos distintos tipos de vida, de personalidad, de trabajo y demás, que eso obviamente marca diferencias en relación a cada persona y también en cada sociedad. Pero dice, bueno, pero cuando uno podemos asociar determinadas virtudes que consideremos que son necesarias para todas las personas y en todos los tiempos. Y bueno, uno podría, digamos, por determinadas cuestiones básicas comunes que son, digamos, iguales para todos, para todas las personas, podemos determinarlo. Entonces nos dice, bueno, por un lado, cuando uno piensa, digamos, en las personas, digamos, los seres humanos en general están expuestos a riesgo, digamos, en general, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que interesa es que las personas tengan valor, digamos, bueno que tengan, porque todo el tiempo van a tener que estar enfrentándose con situaciones que los van a poner en escenarios difíciles, ¿no? Entonces es bueno que puedan enfrentar esas situaciones, que tampoco actúen de manera temeraria, pero que tampoco se escondan, digamos, ¿no? Porque si no, no van a poder vivir. Después, en esta idea que decíamos hoy, bueno, necesitamos de otros, digamos, para vivir, para crear nuestros vínculos de familia, de amistad, de pareja y demás, ¿no? Entonces la virtud está de la lealtad, y si nosotros no desarrollamos eso, y posiblemente nos terminemos quedando solos, digamos, ¿no? Después, lo que dijimos hoy, la comunicación entre los miembros de la sociedad hace necesario, como la cuestión de los vínculos sociales generales, hace necesario, por ejemplo, el tema de la sinceridad, porque si uno no tiene esa tranquilidad, digamos, es muy difícil también, bueno, eso es fácil de entender, digamos, en nuestro contexto, ¿no? O sea, no se puede vivir todo el tiempo desconfiando de lo que va a hacer la otra persona, que la otra persona todo el tiempo va a querer hacer algún daño. Bien. Y después dice, bueno, también en todas las sociedades uno va a tener que distribuir el tema de los recursos, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo lo vamos a dividir los recursos? Y es probable que, en definitiva, haya personas que van a tener un poco más que otras, entonces la generosidad al momento de pensar los sistemas que nos van a regir, digamos, acerca de cómo vamos a distribuir los bienes, bueno, es importante que esté, digamos, presente para que, por ejemplo, después no terminen quedándose determinadas situaciones injustas o demás, ¿no? Bien, entonces la idea es que esta
como condición humana común de las personas, que caracteriza a las personas, es lo que en definitiva nos permitiría como identificar algunas virtudes, digamos, que son generales y que no dependen ni de la sociedad ni de la persona en particular, sino que como seres humanos, digamos, las podemos identificar en general. Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, el otro punto que va a desarrollar el autor es la cuestión de las ventajas frente a las otras teorías. Es decir, bueno, ¿por qué podemos decir que tiene un plus esta en relación a las otras, ¿no? Entonces lo que dice es lo que decíamos hoy, el tema de la motivación moral. O sea, eso nos permite, digamos, el ejemplo de la persona, que tenemos una amiga, nos permite, digamos, tener en cuenta cuál es la motivación que tienen las personas. Digamos, que el motivo no sea simplemente, bueno, era lo correcto, sino que sea algo más que esa cuestión. Bien. Eso por un lado el tema de la motivación moral, y lo otro que nos dice es la imparcialidad. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron el texto de Rachel, hablaba esto de la imparcialidad en relación a los intereses de las personas que estén en juego, entonces tener todo en cuenta, digamos, de manera imparcial los intereses de todos. Entonces lo que dice es, en realidad, digamos, lo que nos permite la teoría de la virtud es explicar estas relaciones especiales, que en algún punto cuando ponía esto, bueno, ¿y qué pasa cuando está en juego la vida de la cuestión de un hijo, la cuestión de la amistad y demás? Entonces me dice, bueno, cuando uno se comporta diferente en relación a, digamos, un pariente o demás, en realidad nosotros cuando nos hacemos la pregunta de qué significa, o sea, ser una buena persona, además, entonces cuando nos preguntamos qué significa ser un buen padre, una buena madre, y quizás la respuesta esperemos que tenga un trato diferenciado con la persona que está criando, digamos. No estamos esperando que con el resto del mundo sea igual que con la persona que cuida. De la misma manera que uno no espera lo mismo relacionado a cómo uno se comporta en ciertas cuestiones con los amigos, por ejemplo, de darle un regalo por el tema por el vínculo que uno tiene y demás, por el amor que siente, que a cualquier otra persona que pasa por la calle. O sea, entonces nos dice, bueno, hay determinadas que se llama la teoría de la virtud, considera esto como algo positivo, no tiene ningún problema con el tema esta de la parcialidad. Entonces nos dice, hay virtudes que serían parciales en relación a, digamos, determinados vínculos, y otras virtudes que podríamos decir, bueno, son generales, que no dependen de los vínculos, como si uno piensa en la beneficencia, la generosidad, digamos, que no está dependiendo del tipo de vínculo específico que yo tengo, sino que es general. Bien. Y la última cuestión que va a tratar el autor en el texto es, bueno, o sea, si ustedes, digamos, de alguna manera van viendo, y también, como les digo, también la persona que escribe va presentando también de alguna manera, cómo considera un poco la teoría. Entonces, el autor, ustedes van a ver que propone y dice, bueno, podemos presentar, como lo creen algunos autores que, digamos, defienden la teoría de la virtud, como una teoría completa, una teoría alternativa completa, es decir, ni consecuencialismo dentro del mismo, sino teoría de la virtud. Con esto nos alcanza. Pero, digamos, la otra opción es la teoría complementaria, que dice, bueno, vamos a unir un poco de las dos, porque digamos, lo que nos permite hacer la teoría de la virtud es llenar determinados campos, digamos, de cuestiones o baches que no estaría permitiendo hacer las teorías de las otras, consecuencialistas o deontologistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál nos va a decir el problema que nos marca el autor? Es que en definitiva es difícil, cuando uno se representa con la teoría de la virtud, uno dice, bueno, ¿cuál es una persona virtuosa, ¿no? Entonces dice, bueno, una persona pacífica, por ejemplo, una persona que tenga sabiduría, una virtud como la sabiduría, ¿no? Entonces uno tiene que tomar una decisión en un determinado momento, tiene que activar la palanca o no tiene que activar la palanca, y uno diría, ¿y qué hago ahí, digamos? Si pensé en una persona virtuosa o una persona que es sabia, ¿qué haría una persona sabia? Y quizás, no sé qué haría una persona, digamos, es muy difícil que yo me represente cuál es el comportamiento, simplemente por decir una determinada virtud que ahí venga dado, ¿no? Como uno puede decir, bueno, la persona, digamos, la conducta correcta que se derivaría es lo que haría una persona virtuosa. Pero nos queda un poco difuso, ¿no? No tenemos una regla acá. Eso es lo que está intentando como, digamos, cuestionarle el autor, más allá de que los que consideran, digamos, el tema de los que defienden la teoría de la virtud consideran que, en definitiva,
se podría derivar de esta idea de decir, bueno, esta persona se comporta de manera virtuosa, se podría derivar una conclusión. Quizás, bueno, es difícil justamente eso, encontrar cuál sería la conducta a la que nos lleva, ¿no? Bien, y la teoría complementaria, entonces el autor lo que va a decir es, por ejemplo, imagínense que un determinado, o sea, un legislador tuviese, o digamos, una persona que tiene que implementar una política, tiene presupuesto y tiene que aplicarla a algo, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo el proyecto de, o bien, financiar un proyecto relacionado con el SIDA, o otro tipo de proyecto que no tenga nada que ver con la salud en sí, sino una cuestión cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber en definitiva cuál es la acción que yo tengo que seguir, ¿no? Porque si yo contesto y digo, bueno, en realidad vamos a seguir la acción que genere la mayor beneficio, o la mayor utilidad, o la mayor felicidad para la gente. Y ahí, si ustedes se acuerdan, ¿a qué les suena, digamos? Si esto genera la mayor felicidad al utilitarismo. Entonces, termina cayendo, o sea, eso es lo que dice el autor. Si nosotros contestamos así, o sea, la teoría de la virtud parece que pasó a un segundo plano, digamos, no sabemos que en realidad la respuesta nos la dieron las otras teorías, la teoría acerca de cuál es la acción correcta, ¿no? O también dice, en el caso que tenemos un conflicto moral en relación a, porque tenemos en tensión dos virtudes, por ejemplo esto de si tenemos esta cuestión de la virtud de la sinceridad y otra tenemos la virtud de la amabilidad. Puede ser que a veces ser sincero implique no ser tan amable, y a veces capaz que preferimos ser amables, aunque no tan sinceros, ¿no? Entonces, y ahí cómo hacemos cuando están en tensión las dos virtudes, cómo nos comportamos. Y bueno, lo que dice el texto ahí, y quizás no sabemos cómo nos tenemos, o sea, no nos dan una solución en el sentido de, o las soluciones son muy abstractas, entonces es difícil, como para la gente individual, poder como tomar la acción, ¿no? Poder decidir cómo hacer. Entonces, lo que nos va a proponer el autor es una teoría complementaria. Él dice que la teoría debería ser, digamos, lo que plantea él sería con el utilitarismo. Entonces lo que dice es, bueno, vamos a intentar en definitiva generar una sociedad, digamos, donde las acciones que nosotros llevemos adelante, la cuestión sea generar mayor bienestar o mayor felicidad a los ciudadanos, pero a su vez, digamos, generar internamente la posibilidad de ver qué cualidades, o sea, como acuérdense que la virtud también a través de la educación, bueno, qué cualidades deberían desarrollarse internamente, digamos, los individuos para, o sea, qué rasgos de carácter son necesarios para que las personas puedan vivir de manera felices, ¿no? O sea, como una cuestión de que no solo va a interesar la cuestión externa, sino que también podemos generar, podemos verlo en las políticas que también eduquemos en la virtud para generar estos rasgos de carácter en las personas. Entonces la idea es, bueno, podemos hacer como una mezcla de los dos, porque la idea es real lo que dice, digamos, esta teoría, de que en definitiva la motivación moral parece no importar en las otras teorías, en el sentido de uno podría vivir haciendo lo correcto aunque su intención, o sea, aunque la cuestión de los rasgos de carácter, lo que esté internamente, sea, por ejemplo, esto de cumplir con mi amigo, cumplir con mi familia, cumplir, en realidad no soy una persona, digamos, que soy generosa o soy leal o sino que lo hago simplemente porque es lo como me debo comportar. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Sí o ya se quiere? Bueno, esto sería porque el profe lo que habíamos hablado que hoy van a ver, digamos, lo que era, quedamos para la teoría de virtud y el deontologismo, así que ya con él van a ver el texto que termina, que es el de Rawls, sobre el liberalismo político, que era esta distinción entre el ámbito público y el ámbito privado, que lo habían visto como en la primera clase, esta cuestión de la intervención del Estado. Nosotros nos vamos a concentrar, digamos, en la parte pública. Y bueno, ya arrancarán con la bolilla número 2. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias.